Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Posgraduados, doctor César San Martín Hernández, profesor investigador asociado del Colegio de Posgraduados Campus Montecillo, experto en edafología. Bueno, quería comenzar preguntándole, usted es fitotecnista, tiene una maestría en edafología, doctorado en nutrición. Quería preguntarle, bueno, pues, ¿por qué elegir esta área de investigación? Sí, doctora. Buenos días, un saludo a su amable auditorio. Y sí, precisamente la edafología para mí fue como una vez que egresé de la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en campo y me di cuenta de las deficiencias, ¿verdad? Entonces tratamos de venir a cubrir esas deficiencias de la parte del suelo, conocer cómo funciona, qué implicaciones tiene el manejar el suelo ya en cultivos. Y pues precisamente estamos tratando, porque es una carrera larga todavía, para subsanar estas deficiencias. En este sentido, bueno, veo que usted es, digamos, joven en términos de su carrera dentro de estos 65 años del Colegio de Posgraduados. Usted tiene 4. Entonces, quería preguntarle, aunque es joven, ¿cuáles son algunas de sus experiencias de investigación, particularmente que hayan tenido impacto en la sociedad? Sí. En los últimos 5 años he venido trabajando en la cadena productiva Mango. Esto es el cultivo, esto se está alineado o está dentro de un proyecto grande de un Fordesit, donde participaron diferentes instituciones. Y curiosamente me tocó la tarea de realizar el diagnóstico de la cadena productiva en el Pacífico Sur mexicano. Esto es desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca hasta Chiapas. ¿Y qué encontramos ahí? Pues a través de este diagnóstico que implicaba elaboración de una encuesta, entrevistar a los productores, conocer los sitios de producción, encontramos que la gente, los productores, eh, tienen muchas deficiencias, están un tanto hasta cierto punto rezagados, les falta atención. Y curiosamente, cuando llegamos y nos planteamos hacer algo, nos comentaban siempre, el comentario siempre del productor era que eh, por, ¿por qué viene nada más siempre a traer la información, pero nunca regresan? Entonces, hay un reclamo de la sociedad definitivamente, y seguramente no se está atendiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, a ver, si tienen alguna propuesta, podemos trabajar sobre esa propuesta. Entonces ellos decían que adolecen o no tienen claro la fertilización, porque la dosis de la fertilización, curiosamente, se las da el vendedor de fertilizantes. Entonces, lógicamente que hay poca información o no es específica para cada lugar. Y en ese sentido, esto nos llevó a plantear un trabajo de investigación con mango en fertilización con mango. Y bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? Que no es nada más fertilizar por hacerlo, sino hay que evaluar, hay que medir, hay que tener los elementos. Como investigadores tenemos que conocer primero las condiciones particulares del lugar, esto es el suelo, hacer un análisis, conocer el rendimiento, el potencial de rendimiento, hacer el análisis del fruto, determinar la extracción. Entonces, para determinar la dosis de fertilización se ocupan estos elementos, pero algo todavía más mayor es la eficiencia de recuperación. ¿Y a qué me refiero con la eficiencia de recuperación? A que por cada unidad de nutriente que se aplica en el suelo, ¿cuánto es lo que se recupera? Bueno, en la ecuación de la definición de la dosis de fertilización se ocupa la demanda por un lado, por otro lado lo que me ofrece el suelo, y por último combinado con la eficiencia de recuperación. Entonces, ¿qué hicimos? Planteamos determinar la dosis de fertilización de nitrogenada y potásica.
¿Por qué nitrógeno? Porque potasio. Nitrógeno porque es el que se requiere en mayor concentración. Potasio porque es un elemento también que se requiere incluso en niveles iguales o superiores al nitrógeno, pero potasio está particularmente asociado a la calidad. Entonces, en ese sentido, se definió el tema de investigación, le hablo de hace 4 o 5 años, y ya tenemos los resultados y ya tenemos las evaluaciones anuales. Entonces, imagínense todo el trabajo que implicó desde un inicio plantearlo, establecerlo, evaluarlo, y actualmente ya con números le mostramos al productor, mire, esta es su dosis de fertilización que más se ajusta a su terreno. En este proceso de investigación, eh, revisamos cómo está la distribución radical y nos llevamos una sorpresa. Nosotros veníamos colocando el fertilizante a la mitad del radio de la copa. Esto es que la distancia desde el tronco del tallo del árbol hacia el perímetro de la copa, tomamos la distancia media, pensando en que, como sabemos de manera común, que la mayor distribución de raíces están en ese espacio. Pero revisando más a detalle, pues no nos quedamos con las manos cruzadas y digo, pues conocemos, juzgamos lo que vemos, pero lo que no vemos, pues queda ahí en esa cajita negra. Y bueno, ¿qué encontramos ahí? Una distribución radical en favor de un gradiente. ¿Y cómo va ese gradiente? Desde el tallo hacia la periferia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que modificar el manejo de la fertilización, el lugar de donde vamos a depositar el fertilizante, buscando una mayor eficiencia. Sabemos que entre mayor contacto tengan las raíces con los nutrientes, mayor es la posibilidad de obtener alguna respuesta. Y bueno, entonces la pregunta que me queda es, entonces, ¿dónde es que aplican ahora el fertilizante? Ahora quedó para ellos evidente que hay que hacer esas modificaciones. Es decir, la aplicación del fertilizante mismo en voz de los productores es que hay que hacer la aplicación como que del tallo hacia la mitad, no más allá, porque es donde está la mayor distribución, la mayor cantidad de raíces activas. ¿Cuáles son las raíces activas? Las raíces delgaditas, las raíces de menos de 5 milímetros, 3 milímetros, eh, son raíces delgadas, mientras que las raíces de mayor diámetro son las que toman agua, son las que anclan a la planta, son las que le dan el soporte a la planta. Y esas donde van a estar más alejadas del tallo. ¿Esto que usted encontró es replicable para otros cultivos o es así en frutales solamente? Pudiera ser particularmente no me atrevería a decir que fuera, ¿cómo se llama? Común o estándar para todos los frutales. Lo que sí puedo decir es que la lógica nos lleva a identificar dónde están las raíces. La lógica es que donde hay mayor humedad va a haber mayor cantidad de raíces. Y así lo constatamos, porque a medida que nos alejamos del tronco, del tallo hacia la periferia, hay un gradiente de humedad. Y entonces, pues las raíces, pues lógicamente, ¿verdad? Que buscan se desarrollan más, donde haya condiciones adecuadas de humedad y nutrientes, entre otras cosas. Entonces, particularmente, mango, no lo dudo, que va a ser el patrón para, no sé si para todas las variedades, eso tendría que confirmarlo, pero yo casi estoy seguro que va a ser un común denominador. Entonces yo creo que la invitación es a que pues los colegas, antes de nada más hacer como esta, digamos, recomendación de fertilización nada más así, como normalmente la haríamos,
acercarse con los expertos, hacer este tipo de estudios, conocer mejor la distribución de las raíces en las zonas donde están produciendo y en base a eso decidir mejor cómo fertilizar, porque es ahí donde estamos teniendo yo creo que el mayor número de problemas. Definitivamente habrá que cuestionarse cuál sería el mejor manejo, dónde deposito el fertilizante. Si sabemos que son las raíces las que comen, pues vamos identificando dónde están las raíces. Y siempre lo he manifestado así, digo, juzgamos lo que vemos, pero lo que no vemos queda ahí en el limbo y no sabemos. Entonces venimos repitiendo prácticas que debemos ir ajustando. Como investigadores tenemos que ser precisos o buscar precisamente que nuestro factor de estudio tenga un menor error. El que se deposite el fertilizante o los nutrientes fuera de o lejos de las raíces, pues ya implica un error. Entonces, como investigador, tenemos que ir reduciendo esos factores eh, de error. Sí, totalmente pertinente por muchos factores, desde el costo de un fertilizante, desde las emisiones que sabemos que emiten de contaminación al ambiente. Entonces, hay muchas razones por las cuales su investigación es pertinente y bueno, invitar a los técnicos y a otros investigadores a colaborar para poder tener más información, porque pues solitos no llegamos a ningún lado, todo se hace con redes de colaboración. Quería preguntarle, doctor, en los próximos meses y años, ¿en qué nuevo proyecto de investigación, como estos que le gusta hacer, que veo de impacto social, piensa incursionar y por qué es relevante? Sí, venimos en los últimos, en el último, el año pasado empezamos a trabajar con maíz. Eh, sí sabemos que el maíz es un alimento básico y de importancia nacional y sabemos también que hay una baja productividad. Entonces, sabiendo de estas situaciones por las que se encuentra el cultivo, pues tratamos de enfocar un poco ahora lo mismo que hicimos en mango, ahora vamos a tratar de hacerlo algo parecido en maíz. ¿Qué estamos tratando de hacer en maíz? Determinar la dosis de fertilización buscando buscando aumentar la eficiencia de recuperación de los nutrientes. Entonces, la línea de investigación que estoy abordando en los últimos 5 o 6 años es precisamente la eficiencia de recuperación de los nutrientes a través de diferentes cultivos. En este caso, maíz. Y con maíz venimos trabajando con nitrógeno, haciendo un gradiente y un patrón de densidad. Sabemos que la densidad es otro factor a evaluar en la productividad del maíz. Entonces, y el año pasado precisamente eso lo corroboramos. Vimos que teníamos 44,000 plantas por hectárea, apenas alcanzamos 3,5 toneladas por hectárea. Subió a 52, subió a 5 toneladas. Subió a 60, subió a 6,8 toneladas. Entonces, vemos que hay un factor que está afectando ahí, que es la densidad. Lógicamente que si esto combinado con los nutrientes, pues tendríamos que buscar cuál sería la dosis más adecuada para un lugar particular. Tienen mucho trabajo por delante porque este país requiere justamente soluciones tecnológicas, más trabajo como el que ustedes hacen de vincularse con la sociedad y resolver problemas de pues, darnos alimentos con mayor calidad, algunas veces incluso con menos uso de fertilizantes, ¿no? En algunos otros casos, por la nueva tendencia que tenemos de tener, pues un país más verde, un ambiente más verde. Bueno, doctor, estamos llegando al final de nuestra conversación y quería preguntarle, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor César San Martín Hernández? Sí, bien, me pueden encontrar aquí en el posgrado de edafología del Colegio de Posgraduados en el campus Montecillo y mi correo es sanmartin.cesar@
colpos.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga con su entusiasmo y su trabajo hacia la sociedad. Y como decimos por aquí, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Adiós. Adiós y un saludo a su auditorio, doctora. Gracias. Gracias. Bye. Bye, hasta luego.